Buenos días. Vamos a hablar sobre un elemento muy importante en todo tipo de máquinas y que de hecho pues es indispensable para el funcionamiento adecuado. Prácticamente no existe máquina en donde no haya elementos de este tipo. Y me refiero a aquellos elementos que tienen que ver con el soporte de las piezas en movimiento. Ya hemos visto lo que corresponde a el análisis de fuerzas y de esfuerzos en diferentes elementos. Vimos cómo balancear las piezas que giran alrededor de puntos fijos, la importancia tan grande que tiene el balanceo de los diferentes elementos. Vimos que la forma más indicada para evitar vibraciones y desgaste excesivo. Pero ahora les pregunto a ustedes, supongan que tenemos que fabricar una máquina en la que tenemos diferentes eslabones que giran unos con respecto a otros o con respecto a puntos fijos. ¿Cómo serán y qué tipo de elementos utilizaremos para soportar esas piezas? Por ejemplo, las partes que giran alrededor de un punto fijo. ¿Qué elementos mecánicos conocen ustedes para apoyar las piezas? Los cojinetes, o bueno, si el movimiento que tiene es rotacional, deberían ser como algo que tenga relación directa a un rol. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra observación? Bueno, Cojinetes y ese tipo de cosas. sí. Básicamente, sí, el nombre, hay varios nombres, algunos técnicos y otros populares con respecto a lo mismo. Los elementos de apoyo para piezas móviles más antiguos no son los rodamientos, sino que, bueno, si ustedes observan máquinas viejas, son ejes de madera. Esos ejes de madera apoyados en, vamos a ver qué elementos, transmiten movimiento a todas las máquinas del taller. Para la época en la que se fabricaron esas máquinas, no existían los rodamientos. Y entonces, pues se fabricaba elementos más sencillos, en donde hay dos materiales en contacto directo. En este caso, los ejes pues tienen que estar muy bien torneados para que la superficie sea lo más lisa posible, y las superficies de apoyo, que también son hechas de madera, pues tienen que tener características especiales para reducir al máximo la fricción y el desgaste. Básicamente esto es lo que se utilizaba en la antigüedad, y entonces son apoyos de ejes en madera sobre piezas también de madera y con mucha lubricación ahí. Generalmente lo que se utiliza es grasa. Para reducir el desgaste, es importante que los materiales sean de gran dureza. Un material que no es muy duro, entonces va a sufrir desgaste con mayor facilidad. Pero bueno, en ese caso entonces, ese sistema de apoyo de material sólido en otro material sólido dio lugar, con el surgimiento de la metalurgia, a un tipo de apoyo que se llaman bushings en inglés o bujes en español. Eso es el antecesor de los cojinetes, y sencillamente lo que consiste entonces es en un cilindro metálico dentro del cual va introducido el eje, y entonces hay un rozamiento directo entre el material del eje y el de ese cilindro llamado el bushing. Los materiales se seleccionan de manera tal que obviamente uno de los dos o los dos podrían sufrir desgaste, ¿verdad? Cuando yo tengo dos metales en contacto directo
y con movimiento relativo, pues entonces, si yo los fabrico exactamente del mismo material, los dos van a sufrir igual grado de desgaste. Sin embargo, si utilizo materiales de diferente dureza, entonces se va a desgastar primero aquel que sea menos duro. Entonces, aquí se decide sacrificar el material del bushing para no tener que sacrificar el eje. Entonces, por lo general, los materiales de los bushing metálicos son de menor dureza que la del metal de los ejes que van a soportar. Aparte de eso, los metales o aleaciones metálicas utilizadas, en donde sobresalen mucho las aleaciones a partir de cobre, la familia de los bronces. Tal vez el más utilizado es un tipo de bronce que se llama bronce fosforado. Es un material que tiene cierta porosidad que le permite entonces absorber lubricantes y ofrece entonces muy poca resistencia al movimiento, o sea, presenta un coeficiente de rozamiento muy bajo. Pero inevitablemente por el peso y el calentamiento y el giro del eje con respecto al bushing, el bushing se va desgastando. Entonces, obviamente resulta mucho más económico reemplazar el bushing que reemplazar el eje o rectificar el eje. Entonces, los materiales de los bushings, como les decía antes, siempre son de menor dureza que el de los ejes. Y se siguen utilizando en algunas aplicaciones porque es una solución muy económica. ¿Ok? Pero bueno, el tipo de apoyo más empleado en máquinas desde cosas muy pequeñas como relojes, incluso en relojes de pulsera podemos encontrar rodamientos, hasta en máquinas muy grandes, en máquinas como por ejemplo las turbinas de las plantas hidroeléctricas, utilizan entonces rodamientos. Entonces en la clase de hoy vamos a hablar acerca de rodamientos, cuáles son los diferentes tipos de rodamientos que existen, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, cómo seleccionarlos para diferentes aplicaciones. Voy a pasarles algunos videos que voy a ir deteniendo en algún momento para hacerles explicaciones adicionales. Lo que se debe salir de este horno es acero fundido. El acero se calienta hasta 1700 grados centígrados para eliminar el mayor número posible de impurezas. A continuación se ajustan los componentes para formar acero rico en carbono y cromo para cojinetes, un material de rodamiento extremadamente rígido y de gran resistencia a la tracción. Los bloques de acero rico en carbono y cromo desoxidados se forman luego en los tamaños y perfiles necesarios para facilitar los ulteriores procesos para diversos rodamientos. Esto es el proceso de forja por laminación. De este modo, el material de rodamiento se moldea en alambres, chapas, tubos y barras y es enviado a las plantas de producción. Los rodamientos con anillos de rodadura se componen de un anillo exterior empotrado, un anillo interior instalado sobre un eje de rodadura, un elemento de rodadura que se ajusta entre ambos y un retén que impide la caída o el contacto de los elementos de rodadura. Si nos acercamos un poco más, podemos ver la cara, la superficie exterior o externa, la superficie de rodamiento, la superficie sobre la cual se mueven los elementos y el diámetro interior o superficie interior. Los elementos de rodadura pueden ser del tipo bola o cilíndricos. Los rodamientos con rodillos tipo bola se conocen como cojinetes de bolas. Los de rodillos cilíndricos son cojinetes de rodillos. Nachi fabrica actualmente más de 5.000 tipos de rodamientos. Sigamos el proceso de fabricación del tipo más común, los cojinetes de bolas de ranura profunda.
Con la fabricación de los anillos internos y externos. La barra se calienta primero mediante una bobina y luego se corta. A continuación, es tensada a máquina y moldeada en formas de anillo, externo e interno. Y posteriormente se separa. Las formas designadas se conforman mediante forja en caliente. El paso siguiente es el torneado de los anillos. Este es el proceso de torneado. Primero se corta una cara, luego la otra. Después se corta la superficie interior. Luego viene el biselado. Por último, se corta la superficie de rodamiento y se completa el torneado de los anillos interiores. El torneado de los anillos exteriores sigue un proceso similar. Cuando está especificado, se estampan marcas para indicar el tipo de rodamiento, después de lo cual los anillos son enviados al proceso siguiente. Así llegamos al tercer proceso, el tratamiento térmico. Dado que los anillos internos y externos funcionan bajo una enorme presión, y dado que se aplican repetidamente movimientos de rodadura, deben ser extremadamente rígidos y resistentes al desgaste. Para reforzar su rigidez, pasan por un proceso denominado temple, en el que son calentados a temperaturas entre 800 y 850 grados centígrados y a continuación instantáneamente enfriados. Para aumentar la resistencia al desgaste, son mantenidos a temperaturas de 150 a 200 grados durante un tiempo, y luego son enfriados lentamente en un proceso denominado revenido. A continuación se pasa al cuarto de los 5 pasos, el rectificado. Comenzamos con el anillo externo. Se rectifica primero la cara del anillo para que sirva como referencia para el posterior rectificado. A continuación se rectifica la superficie externa para que quede exactamente a 90 grados respecto a la cara. Después, con la superficie externa como referencia, se realiza una ranura para la superficie de rodamiento en la superficie interior. El anillo interior también se somete a rectificado. Veamos ahora cómo se hacen los elementos de rodadura. Para empezar, se troquelan los alambres de acero en forma de bolas. Luego, se liman finamente las bolas mediante rodadura continua sobre una placa. Después de pasar por tratamiento térmico, se pulen repetidamente con una muela abrasiva hasta que adquieren el brillo de espejo. A continuación, después de determinar la esfericidad precisa de cada bola, se ordenan por diámetro en función de más o menos una milésima de milímetro y se distribuyen a diversas plantas de montaje. El paso siguiente es la fabricación de los retenes. Los retenes para cojinetes de bolas de ranura profunda
se fabrican por lo general mediante moldeado a presión de chapas de acero. Veamos ahora el montaje y las inspecciones de garantía de calidad. Hay unas ligeras separaciones de los anillos internos y externos con respecto a la bola y el rodillo. Esto es lo que se conoce como holgura interna, una especificación que varía según la aplicación del cojinete. Cuando se monta un cojinete con anillos de rodadura, la holgura interna se ajusta seleccionando bolas y rodillos de distintos tamaños. Para entenderlo mejor, veamos el montaje de cojinetes de bolas de ranura profunda mediante robots industriales. Aquí, la máquina está midiendo las dimensiones de la superficie de rodamiento de un par de anillos interno y externo acoplados. Esta medición determina la elección del tamaño de bola. La máquina, entonces, coloca el número correcto de bolas entre los anillos interno y externo. Se colocan los retenes encima y debajo y se limpian las unidades montadas. Llegados a este punto, se aplica grasa y se impermeabiliza el rodamiento. Todos los rodamientos Nachi pasan por una serie de pruebas antes de su distribución. No se pasa nada por alto para garantizar los máximos niveles de calidad y fiabilidad. Un proceso de producción verticalmente integrado que comienza con la materia prima, pasando por la garantía de calidad, un extraordinario nivel de conocimientos técnicos y especialización y una gran experiencia. Todo esto y más se aplica en la fabricación de cada rodamiento Nachi que lanzamos al mundo. En Nachi, únicamente lo mejor es lo suficientemente bueno. ¿Alguna pregunta sobre el video antes de continuar? Todo bien. Todo bien. ¿Qué conocen ustedes de rodamientos? ¿Qué tipo de rodamientos han visto? Yo he visto bastantes. He visto de bolas, he visto de cilindros, he visto para cargas excéntricas, para cargas así como axiales y para cargas radiales. Ok. ¿Alguien más que haya tenido alguna experiencia con rodamientos? Yo con los rodamientos de bola. Ajá. Son los más comunes, ¿verdad? Los rodamientos de bola son los más comunes, pero resulta que la cantidad de tipos de rodamientos es muy extensa. Hay para diferentes aplicaciones, diferentes tipos de carga, y entonces pues vamos a ver ahorita, voy a mostrarles un catálogo con diferentes tipos de rodamiento, y ahora vamos a ver otro video referente a eso. Permítame un segundo. Yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, el anillo interno se deja fijo y, por ejemplo, usted lo acopla a algo, lo ensambla con algo, y el anillo externo es el que se acopla a otra cosa que gira. Ok, Depende. okay. Ya le muestro eso. Vamos a ver. Esta imagen es un rodamiento de bolas.
En este caso observamos entonces los dos anillos. Ese corte que tiene ahí es para precisamente explicar internamente cómo está constituido. Entonces vemos el anillo interno, que ese anillo interno es el que va a estar en contacto con el eje que va a soportar. El ajuste entre el anillo interno y el eje que va a soportar es un ajuste forzado. Esto en mecánica de precisión, eso se le llama al ajuste forzado también, o al nivel de ajuste se llama interferencia. La interferencia quiere decir entonces que la dimensión, el diámetro externo del eje no es exactamente igual al diámetro interno de este anillo, sino que más bien el diámetro externo del eje, en el orden de milésimas, ¿verdad?, es mayor que el diámetro interno del rodamiento. Entonces, bueno, vamos a adelantarnos y vamos a ver entonces en ese caso, pues cómo se ensambla. Cuando hay desconocimiento de esto, la gente lo que hace es ponerse a golpear el rodamiento para forzarlo a que el eje entre dentro de él. Y a la hora de golpearlo, pues eso es una práctica no recomendada porque podemos dañar el rodamiento. Podemos producir deterioro tanto en las bolas como en las superficies de rodamientos y eso afecta. Entonces, existen diferentes técnicas. Una de ellas para montar los ejes, entonces se hace aprovechando las propiedades térmicas de los metales. Recordemos que los metales al calentarse se expanden o que al enfriarse se contraen. Entonces un ajuste forzado se puede lograr con ya sea un calentamiento muy controlado del rodamiento o un enfriamiento del eje. Siempre lo más recomendable es no calentar el rodamiento, a no ser que se tenga un instrumento de gran precisión para poderlo hacer. Una manera de enfriar un eje es con hidrógeno líquido o con CO2. Incluso uno puede enfriar un eje con un extinguidor de CO2. Lo puede aplicar ahí durante muy poco tiempo el chorro de CO2 y eso hace que se enfríe rápidamente, el material se contrae y entonces luego utilizando también un lubricante muy fino en el anillo interno del rodamiento, entonces se hace ese acople que una vez que se alcanza la temperatura ambiente nuevamente en los dos elementos, ese rodamiento queda totalmente forzado. Entonces, si yo sujeto el anillo externo del rodamiento, puedo hacer girar el eje alrededor de él, pero entonces el eje está girando junto con el anillo interno. ¿Okay? Gira el anillo interno con el eje como que si fuese una sola pieza. Y ahora, ¿qué sucede con ese anillo externo? Bueno, ¿dónde va a estar montado ese anillo externo? Eso no queda en el aire. Entonces, podría ser, por ejemplo, que en la máquina donde voy a montar este elemento, yo perforo un agujero cilíndrico en una pared y entonces de igual manera las dimensiones de los diámetros de ese agujero en la pared de la máquina donde voy a montar el rodamiento va a ser en teoría igual al diámetro externo del rodamiento, pero para asegurar el ajuste forzado, entonces también en ese caso se hace el diámetro del agujero en la pared de la máquina, se va a hacer en el orden de milésimas, ligeramente más pequeño que el diámetro externo del rodamiento, se calienta esa pared de la máquina y entonces se introduce el
el anillo externo ahí. Entonces, de esta manera, el anillo externo queda fijo, no puede girar, ¿verdad? Queda fijo al chasis o a la carcasa de la máquina, y el anillo interno queda rígidamente unido al eje. Entonces, cuando yo gire el eje, lo que hace es girar el anillo interno con respecto al anillo externo y apoyándose ambas superficies en las bolas de acero. Para que estas bolas de acero se desplacen adecuadamente, entonces la superficie interna de ambos anillos tiene una pista de rodadura. Vean, en este caso, en este corte acá, se ve una curvatura. Bueno, y es que precisamente esa pista de rodadura es de forma, tiene un corte transversal semicircular, y lo mismo tiene entonces el anillo interno. Para mantener los balines en posición, o las bolas de acero en posición, y que no peguen unas con las otras, ni que tampoco se acumulen en un solo punto, entonces se utiliza este otro elemento que se llama la jaula. ¿Okay? Esto es la jaula del rodamiento, que mantiene siempre a los balines o bolas de acero en posición. ¿Le aclara eso la pregunta? Sí, profe. Otra pregunta. ¿El ajuste del anillo interno y externo es forzado? ¿No existe alguna otra forma? ¿Soldadura o algo así? No, nunca se hacen soldados. Bueno, no se debe hacer. Hay gente que lo hace, ¿verdad? La gente por desconocimiento, ¿verdad?, hace ese tipo de cosas. En algunos casos, para el anillo externo, se suele utilizar un tornillo prisionero que digamos que suponga que esto está efectivamente, entonces se va a introducir en la pared de la máquina, y entonces algún tornillo que sujeta radialmente al rodamiento, ¿verdad? Hace presión en algún punto. No es tampoco la práctica más adecuada, y si fuese necesario por alguna razón hacerlo, entonces lo ideal es que se pongan en diferentes posiciones tornillos sujetadores para que no se ejerza una fuerza muy grande en un solo punto que podría deformar el rodamiento. Este rodamiento es de un tipo especial, entonces por ello no me voy a referir mucho todavía a él. Esta pista de rodadura, ustedes ven que aquí no es simétrica. Ahora luego les voy a explicar por qué razón, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en otros con mayor detalle. ¿Está bien? Ok, entonces es un rodamiento muy parecido al que vimos en la foto anterior, sin embargo no es igual. Este es el rodamiento rígido de bolas. Algunas diferencias importantes, vean la forma de la pieza esta, como les dije, que se llamaba la pieza que mantiene la posición, se llama la jaula. ¿Okay? Si ustedes se fijan en la forma de la jaula, es más sencilla que en el caso anterior. Aparte de esto, cuando dice el rodamiento rígido de bolas, entonces la superficie de rodamiento sí es totalmente simétrica, o sea que si yo hago un corte transversal en la superficie de rodamiento es como un área semicircular, o sea, impide que las bolas se muevan axialmente hacia cualquiera de los dos lados. Este tipo de rodamientos está diseñado para soportar únicamente carga radial. ¿Okay? Ok, en este caso, rodamientos cónicos, lo que utiliza en vez de bolas son cilindros, pero estos cilindros, además, son cónicos. Si vemos el lado izquierdo acá de esta sección, si yo lo desarmara, el diámetro
de esos cilindros es mayor aquí al lado izquierdo que al lado derecho. ¿Cuál será la finalidad? Bueno, resulta que la pista de rodamiento también es cónica. Entonces, si yo ensamblo el rodamiento y lo pongo en posición horizontal, como está este que está ensamblado, esos conos tienen la ventaja de que pueden soportar carga axial. Yo podría ejercer una fuerza vertical sobre este rodamiento que está en posición horizontal y poner a girar el eje con esa carga, y entonces él me va a soportar carga axial y carga radial. ¿Se les ocurre alguna máquina en la que se podría requerir que el rodamiento soporte carga axial? Fuerzas que se den. Cuando hablo de carga, no necesariamente estamos hablando de un peso que tenga que soportar algo ahí, sino pues que ese eje va a estar sometido a cargas o a fuerzas en la dirección axial. Si el rodamiento no tiene esa capacidad, pues entonces primero lo daño y segundo el eje va a sufrir movimiento, va a sufrir desplazamiento y eso no es deseable. Entonces, ¿se les ocurre alguna máquina en la que se podría requerir esta característica? Les indico una. Por ejemplo, las llantas de los carros están soportadas en un elemento que se llama la bocina que es donde salen los tornillos que luego sujetan la llanta, ¿verdad? A esos es a donde ponemos las tuercas, que aquí popularmente le dice la gente las ranas. Las llantas del carro, durante el movimiento del vehículo, pueden sufrir golpes en la dirección axial. Por ejemplo, nos estamos parqueando y pegamos la llanta contra el cordón del caño, o nos desplazamos en un terreno irregular donde hay zanjas, por ejemplo, fuera de carretera, ¿verdad? Cada vez que movemos la dirección hacia los lados, esto genera entonces fuerzas axiales sobre las llantas que se van a trasladar a los ejes. Entonces, en este caso, el rodamiento tiene que tener esa capacidad. Sin embargo, este tipo de rodamiento soporta carga axial únicamente en un sentido. ¿Cuál creen ustedes que sea el sentido en el que soporta carga axial? A ver, de izquierda a derecha. Si fuese, ok, supongamos que el lado derecho, este lado derecho del rodamiento es el que una vez que está aquí ensamblado queda del lado abajo. ¿Okay? Ajá, exacto. Supongamos que en este que está ensamblado, porque podría haberse colocado de cualquiera de las dos formas ya sobre la superficie, pero entonces ese rodamiento ensamblado que vemos en posición horizontal tiene esta parte de la izquierda, la tiene hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo ejerzo fuerza vertical, ¿hacia dónde creen ustedes que tenga él capacidad de soporte? ¿Una fuerza que se haga hacia abajo o una fuerza que se hace hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque la geometría, esa geometría cónica, impide el movimiento hacia abajo. Pero hacia arriba lo que haría es desarmar el rodamiento. Ajá. Hacia arriba lo que hago es desarmar el rodamiento. Bueno, ¿y qué pasaría si ahora yo tengo un eje que podría soportar cargas, que podría recibir cargas axiales en los dos sentidos? ¿Qué solución podría tener con ese mismo tipo de rodamientos? Tendría que poner dos, digamos, uno viendo hacia arriba y el otro viendo hacia abajo. Muy bien. En ese caso, entonces, se pueden hacer dos cosas. Poner rodamientos en cada extremo del eje, pero en cada uno de los dos extremos el rodamiento va a estar opuesto al otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, la parte más pequeña de los conos va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si el eje saliera de aquí hacia arriba, en el otro rodamiento que tengo en el otro extremo, la parte más pequeña de los conos iría hacia arriba.
Entonces, en ese caso, uno impide el movimiento hacia arriba y otro impide el movimiento hacia abajo. Y la otra alternativa, como dice Roberto, es poner en cada posición, poner 2 rodamientos. En ese caso se llama espalda contra espalda o cara contra cara. Se le llama la espalda a este lado, en donde los cilindros son de mayor magnitud, y cara al otro lado. Entonces, Profe, ¿sí? y verdad que también hay como rodamientos cónicos, pero como de doble hilera, que sería como lo mismo, Sí. solo que Ahora, no solo ahora vamos rodamiento. a ver eso, exactamente, algunos que integran ya las 2 funciones. ¿Okay? Profe, otra consulta. Sí. Entonces, los de una llanta de carro tienen que tener en los 2 sentidos, porque puede Exactamente. someterse a fuerzas axiales de adentro de la llanta hacia afuera. Exactamente, porque puede ser en cualquiera de los 2 sentidos la fuerza que van a recibir. Profe, y una consulta, ¿verdad que los de carro no necesariamente tienen que ser rodamientos cónicos? Porque de hecho hay muchos que son de bolas. También hay de bolas, vamos a ver ahora que hay otro tipo de rodamientos de bolas que sí soportan carga axial. Ok. Estos son rodamientos de bolas y estos son diseñados para carga axial. En ese caso, este tipo no tiene una gran capacidad de soporte de carga radial. La carga más importante que soporta es axial. Vean que en este caso las pistas de rodadura más bien están en la superficie, ¿cómo les digo? Paralela a la dirección del eje. Vean la pista de rodadura, está acá en ese anillo, vienen los balines y viene la tapa con otra pista de rodadura. Entonces soportan la carga directamente. ¿Han visto ese tipo de rodamientos en alguna aplicación? Ese tipo de rodamientos se utilizan en las bicicletas, en la horquilla de la bicicleta. Lo que pasa es que por lo general una de esas pistas es parte de la estructura de la horquilla y la otra es parte de la tuerca que sujeta, pero es ese tipo lo que existe ahí. En el caso de la horquilla de la bicicleta, estamos hablando de la horquilla es donde se soporta la llanta delantera, requiere un apoyo de ese tipo. Igual en las motocicletas, ¿verdad? Ok, este tipo de rodamiento es muy interesante. Lo que utiliza son, en vez de bolas, utiliza cilindros, ¿verdad? Pero por su pequeño diámetro, esos cilindros se les llaman agujas. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver primero cuál será la ventaja de utilizar cilindros en vez de bolas en un rodamiento. ¿Qué creen ustedes? Que tiene más superficie de contacto. Exactamente. ¿Cuál es el contacto entre una bola y la superficie? Un punto. Es un punto. En cambio, un cilindro es toda una línea. Entonces, los rodamientos cilíndricos tienen mucho mayor capacidad de soporte de carga radial que los de bolas. ¿Ok? Y los de agujas. A ver, ¿quién se conectó ahí? ¿Alguien se conectó desde la cantina? Tomás, bájale a la novela, bro. Bueno, los de agujas deben su pequeño diámetro a que son diseñados para ser colocados en donde el espacio es muy reducido. Entonces, en espacios muy reducidos, la ventaja de los de agujas es que ocupan muy poco espacio radial. O sea, lo que le tengo que sumar yo al diámetro del eje es muy poquito para ya luego colocar el rodamiento. Entonces, esa es básicamente la aplicación.
Los rodamientos de cilindros o de agujas rectos, como estos que estamos viendo acá, son para soportar carga radial únicamente. ¿Okay? Ok, este es un rodamiento como el primero que les enseñé en la foto. Este es de bolas, pero vean la pista de rodamiento, que no es uniforme. De hecho, yo puedo desarmar ese rodamiento tirando hacia la derecha la jaula con las bolas. Entonces, ese es un rodamiento de bolas que tiene la característica de que soporta carga radial y carga axial. Pero axial en un solo sentido. Igual que los que vimos antes, en este caso, axial en un solo sentido. Ok, si aquí colocara un eje que pase por esos rodamientos, podría aplicarle fuerzas hacia la derecha o hacia la izquierda. De derecha a izquierda se puede aplicar fuerza. De derecha a izquierda, exactamente, soportaría la carga. Porque al revés, pues más bien se desarmaría el rodamiento. ¿Okay? Profe, ¿a qué se debe como los diferentes colores en la jaula? ¿O eso solo como, por ejemplo? No, son materiales, hay diferentes que se utilizan, pero realmente no es tan importante. De hecho, algunas jaulas las hacen de materiales de polímeros. Plásticos, ajá. Porque ellas no soportan ninguna carga realmente. Lo que sí tienen que tener una buena resistencia a la temperatura, porque los rodamientos se calientan, ¿verdad? por la fricción. Y también resistencia al desgaste. Estos también se pueden utilizar en parejas, ¿verdad? Cara contra cara o espalda contra espalda. Ok, este es de rodillos cilíndricos. Entonces, los de rodillos cilíndricos igual son exclusivamente diseñados para soportar carga radial. Tienen una gran capacidad de carga. Los de rodillos cilíndricos soportan mayor carga que los de agujas. ¿Por qué razón? Porque son más robustos esos cilindros. Okay. En teoría son exactamente iguales, ¿verdad? Sus componentes. La relación del diámetro del cilindro, en el caso de una aguja, es muchísimo más pequeño. Entonces estos son más robustos, soportan cargas mayores. ¿Esos solo soportan cargas radiales? Solamente cargas radiales. Este es un rodamiento muy interesante. Se llaman rodamientos oscilantes. Los rodamientos oscilantes es un tipo de rodamientos que permite que el eje tenga ligeros movimientos. Vamos a ver, voy a compartir un momentito mi hoja de trabajo. Ok. Vamos a ver, supongan que esto es una pared de mi máquina y aquí tengo que soportar un eje. Entonces, utilizo ahí monto un rodamiento. Y ahora ese eje está montado ahí. ¿Ok? Si por alguna razón, como parte del funcionamiento, este eje pudiera tener movimientos en esta forma, un rodamiento convencional sencillamente se quiebra. Se quiebra o se desmonta primero, ¿verdad? De la superficie donde está montado el rodamiento. Entonces, ese tipo de rodamientos que vemos ahora, que soportan desalineamiento axial, lo que sucede es que permiten este movimiento.
¿okay? Permiten este movimiento del eje sin que se dañen. Obviamente, pues no es en cualquier ángulo, no va a ser algo exagerado, cada uno tiene su límite, pero perfectamente soportan ese tipo de cargas. Ahora les voy a enseñar una aplicación. Ok, entonces, vamos a ver, y estábamos aquí. Okay. Ven que, entonces en ese caso, la superficie de rodamiento tiene que ser muy especial, ¿verdad? Tiene que tener cierto nivel de curvatura, y si yo hiciera un corte transversal de la parte interna del rodamiento donde están montados esos rodillos, ven que interesante que no calza perfectamente, son dos juegos de rodillos y no calza uno con el otro, ¿verdad? Son como dos anillos independientes, están un poco desfasados. Y si yo los viera en un corte transversal, la superficie externa de estos cilindros genera un arco circular, precisamente para que no se vayan a quedar pegados ahí sobre la pista. Profe, perdón, pero ¿Sí? eso es así como sale en la foto. Sí, sí, claro. Cuando está en funcionamiento no es que el desajuste va a ser tan exagerado como dice muestra, ¿verdad? De hecho, vea que si usted pone un eje aquí, pegaría en el anillo externo, ¿verdad? Por eso le iba a preguntar. Pero sí, no, son ángulos pequeñitos. Podemos estar hablando de ángulos del orden entre 0 a 5 o 6 grados, ¿verdad? Poniéndole algo demasiado, unos 10 grados. Ok, vean que interesante. Rodamiento axiales de rodillos. Entonces, es un rodamiento diseñado para soportar exclusivamente carga axial. Pero al ser de rodillos, la capacidad de carga es demasiado alta. ¿Okay? Soportan mayor cantidad de carga que uno de bolas, ¿verdad? De carga axial. Igual por lo mismo, por la superficie, ¿verdad? La superficie de contacto es muy grande. Y ahora, al estar en un ángulo, aunque su principal aplicación es soporte de carga axial, pues también tienen capacidad de soporte de carga radial. Este tipo de rodamientos es común verlo en, ¿han visto los carruseles que ponen en los festejos populares? En los carruseles de los caballitos o de las sillas voladoras, este tipo de elementos que es una superficie grande giratoria, tiene que tener un eje central y ese eje central tiene que estar apoyado en algo abajo. Entonces, este tipo de rodamientos es común en ese tipo de aplicaciones. Este otro todavía más complejo, igual que el anterior, son rodillos, pero ven que están dispuestos en dirección radial, ¿verdad? Y están perfectamente perpendiculares, o sea, montados en una superficie perpendicular al eje, de manera que estos exclusivamente son para carga axial, no tienen capacidad de soporte de carga radial. Luego tenemos los rodamientos de precisión. Los rodamientos de precisión son rodamientos ya particulares, generalmente muy pequeños, utilizados en maquinaria muy sofisticada, pero de pequeñas dimensiones, como equipos en... Amor, hay rice and beans que le voy a ayudar a hacer. Ahora comemos rice and beans. Vamos a ver, en dispositivos médicos, por ejemplo,
se utilizan mucho lo que son rodamientos de precisión, máquinas en donde, aunque son elementos muy pequeñitos y que tal vez no giran a muy alta velocidad, pues se requiere muchísima precisión en movimiento y entonces se utilizan rodamientos con estas características. Aquí estamos hablando de rodamientos tan pequeños como del diámetro de un lapicero, por ejemplo. Ok, vamos a ver este. Hace muy poquito, cuando yo pensaba en rodamiento, pensaba en este tipo de rodamiento. Rodamiento de bolas, puede traerte tene o no traerlo, pero bueno, solo me preocupaba de su eje interior que coincidiera con el eje que yo quiero introducir y ya está, ¿no? Un poco más. Ha sido gracias a vosotros, en los comentarios de la mesa elevadora, que he aprendido un poquito más de los rodamientos y me ha parecido un tema bastante interesante. Es por eso que me he documentado un poco más y de aquí nace este vídeo, ¿vale? Para empezar, ¿sabíais que además de los rodamientos de bola, hay, por ejemplo, rodamientos cónicos? Al igual que hay rodamientos de agujas. Pero es que además hay una gran variedad más de rodamientos que vamos a ver en este vídeo, lo vamos a ver con ejemplos reales, como este que veis aquí. Y vamos a aprender a leer su numeración. Esta numeración te dice el tipo de rodamiento que tengo en la mano y te dice el diámetro interior, entre otras cosas. Pero además, fíjate, quiero que disfrutes del vídeo. Olvídate de tomar nota o intentar memorizar nada de lo que voy a decir. Porque en la descripción de este vídeo te dejo unos PDF para que te descargues que he redactado yo mismo. Incluso las imágenes son nuestras de aquí, tomadas en el taller, ¿vale? Y ahí, pues todo lo que vamos a hablar en el vídeo tendrás los PDF, lo podrás guardar en tu carpetita y en tu taller y cuando necesites un rodamiento podrás refrescar la memoria con ello. Siéntate, coge el cafelito, unas palomitas y escúchame. De verdad, te prometo que te va a parecer interesante. Dentro vídeo. Bueno, fijaos familia, todo rodamiento incluye una numeración como la que estáis viendo aquí, ¿vale? En este caso es la 30204. Esta numeración ya me dice el diámetro interior de este rodamiento, me dice la anchura del rodamiento y me dice el tipo de rodamiento que es. Vamos a verlo paso a paso, pero antes hablemos de las cargas que pueden soportar estos rodamientos. Fijaos, una de las cargas que soportan los rodamientos son las cargas radiales. ¿Qué significa eso? Pues que la carga viene en sentido perpendicular al eje, ¿vale? La carga viene perpendicular al eje, como si pusiera una cuadra y la carga viene hacia abajo, ¿verdad? Imagina que ponemos aquí un peso, yo me dejo caer, este rodamiento está haciendo una carga radial. Después existen las cargas axiales. Las cargas axiales son las que vienen en la misma dirección que el eje, o sea, se empuja desde aquí. Es como si tuviéramos aquí, por decir algo, una arandela soldada fija, ¿vale? Y al llegar al eje, haga tope, pero la tracción sea tirando de él, ¿no? Esas serían las cargas axiales. Y la tercera carga serían las cargas combinadas. Son proyectos donde el eje empuja tanto en carga radial como en carga axial. ¿Listo? Hasta ahí hemos hablado de las cargas. Es importante que tengáis claros esos conceptos porque son fundamentales para poder saber qué tipo de rodamiento necesitas, ¿vale? Vale, ya tenemos claro entonces las cargas que pueden soportar los rodamientos. Pero ahora fijaos, existen rodamientos de bolas, como este que estáis viendo aquí. Mira qué cosa más bonita, ¿sí? Después de vuestro rodamiento me parece súper interesante porque fijaos cómo voy girando el eje. No me diga a mí que esto no es bonito. Mira, qué cosa más bonita. Mira, mira, mira. Mira qué rodamiento. Vale, rodamiento de bola, rodamiento de cilindros o rodillos, ¿vale? Y los rodamientos de agujas. Fijaos, con esta base ya que tenemos sobre los rodamientos, hablando de sus fuerzas un poco y de los tipos de rodamientos, podemos empezar a leer los códigos que traen los rodamientos. Los códigos pueden ser desde 3 cifras a 4, 5, 6, 7, pero independientemente de lo grande que sea ese código, incluso en ocasiones se incluyen letras, ahora lo veremos, no os preocupéis, os va a quedar todo súper claro, pero independientemente de, os decía, de lo grande que sea ese código, nos va a dar siempre 3 datos. Esos 3 datos son tipo de rodamiento, la serie de diámetros y anchos y el diámetro interior del rodamiento. Da igual si tenemos 3 cifras, 4, 5, 6, 7, si hay letras, si tenemos una barra inclinada y demás, lo veremos todo ahora paso a paso. Empezamos, si os parece, con un ejemplo. Este rodamiento, 6205. Bien, la primera cifra del rodamiento es el número 6, ¿verdad? De acuerdo, pues ese número 6 nos está diciendo el tipo de rodamiento que es. En este caso es un rodamiento de bola, pero ahora veremos una tablita
donde voy a decir, según por la cifra que empiece, qué tipo de rodamiento es. Ya tenemos claro entonces que la primera cifra es para el tipo de rodamiento. Vamos con la siguiente, el número 2. El número 2 es la serie de diámetros, ¿vale? Y dentro de la serie de diámetros, ese número 2 podría tener otra cifra delante y ser la serie de anchos. Este apartado, este punto en concreto del texto es un poco más lioso y creo que a nivel básico, que es lo que nosotros hacemos a través del taller y demás, como que nos lo podemos saltar. Pero bueno, que sepáis que ahí lo que nos da básicamente es el ancho del rodamiento, o en el caso de los axiales como este, pues sería la altura del rodamiento, ¿vale? Pero ya os digo, es un poquito más engorroso y tampoco creo que sea tan importante verlo en este vídeo, que es lo más básico y lo más útil que pueden sacar de estas numeraciones. Por lo tanto, en esta ocasión, pues nos queda el 0 y el 5. El 0 y el 5 nos está diciendo el diámetro interior de este rodamiento. ¿Cómo se calcula todo esto? Es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Empezamos por la primera cifra. Tipos de rodamiento. Fijaos, si el rodamiento que tienes entre las manos empieza por 0, estaríamos hablando de un rodamiento con 2 hileras de bolas, ¿vale? No tengo aquí el ejemplo del 0, tengo casi todos los demás lo tengo aquí, pero el del 0 en concreto no, pero bueno, para que nos entendamos, 2 hileras de bolas, como las que encontramos aquí, de contacto angular. Quiere decir que ese rodamiento no solo aguanta cargas radiales, sino que también aguanta cargas axiales, ¿vale? Es súper interesante, es como un rodamiento de fuerzas combinadas. También dentro de las cargas axiales, este rodamiento lo aguanta en ambos sentidos. Después veréis por qué no es común tampoco eso, ¿no? Por lo tanto, rodamiento que empiecen por 0, un buen rodamiento para nuestros proyectos, ya que tendría 2 hileras de bola, aguanta bastante peso y además contacto angular, aguanta cargas radiales y axiales. También deciros que aguanta altas velocidades, un rodamiento bueno según la necesidad que tenga. Vamos ahora, si os parece, que ahora sí que tengo rodamientos que empiecen con el número 1, que es este que tengo aquí, que quiero que veáis más de cerca en pantalla. Este tipo de rodamiento es de bolas a rótula. Me parece súper interesante esto, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque son rodamientos que, como estáis viendo, el eje se mueve y permite corregir pues, posibles desalineaciones, ¿vale? Si tenemos un eje que no está totalmente alineado a la base donde va cogida la parte exterior del rodamiento, estos rodamientos nos pueden ayudar. Incluso en el caso de ejes flexibles, son perfectos, además son bastante silenciosos estos rodamientos y están pensados únicamente para cargas radiales. Soportan cargas axiales, o sea, la carga que le entra lateral, pero muy levemente, ¿vale? Este tipo de rodamientos están pensados para cargas radiales. Interesante, ¿o no? Decidme la verdad, ¿interesante o no? Vamos, si os parece ahora, por los que empiezan por el número 2. También tengo un ejemplo aquí y os lo comparto. Fijaos, es un rodamiento cuyo aspecto es muy similar al que acabamos de ver, los que empiezan en 1. Bueno, pues el que empieza en 2 es un rodamiento de rodillo a rótula. Este rodamiento incluye el rodillo en su interior y también corrige desalineaciones. De verdad que me parece un tema súper interesante porque yo desconocía totalmente que había rodamiento que nos podía salvar la vida en algunos proyectos en concreto, ¿vale? Nuevamente, aguantan bastante peso y además, en este caso de los rodillos, aguantan cargas axiales y radiales, ¿vale? Pensado más para cargas radiales, pero también aguantan cargas axiales. Por el hecho de ser de rodillo, aguantan más peso que el que acabamos de ver de bola. Y además no son sumamente caros, ¿vale? Este tipo de rodamiento, por lo tanto también son una muy buena opción. La vida útil es muy prolongada también, son rodamientos que son duros, aguantan bastante, y es que a mí esto de que el rodamiento de la parte interior gire, pero a pesar de que lo giro, puedo seguir girando el rodamiento perfectamente, me parece una auténtica vacilada. Venga, para no entreteneros mucho más, yo estoy aquí con la chuleta, no pensar que yo me memorio el trato a esto, ¿eh? Esta chuleta es la que vaya a tener en la descripción del vídeo para poder descargar. Ahora yo me voy a los que empieza por la cifra del número 3. Es un rodamiento de rodillo, como el que acabamos de ver, pero en este caso es cónico. ¿Veis que están inclinados hacia un lado? ¿Qué conseguimos con esto? Estos sí son rodamientos que ya aguantan una cierta fuerza axial, radial y axial. Fijaos, en el caso de los rodamientos hay algo muy especial, y es que estos rodillos, cuanto más en la línea vertical estén, cuanto más inclinado, cuanto mayor sea su ángulo de inclinación, más fuerza axial van a aguantar. Cuanto más tumbado estén, más en horizontal, más fuerza radial van a aguantar. Es importante medir esa inclinación y saber, bueno, ¿qué necesitas? Oye, necesito un rodamiento que me aguante esto, pero no necesito uno como los que vamos a ver más adelante, que son un poco más caros. Me puedo apañar con este. Tener en cuenta que este solo aguanta las fuerzas axiales en un sentido.
Si las fuerzas axiales le entran por el otro, pues como veis, son desmontables y no nos vale. Fuerza axial en un único sentido y fuerza radial en ambos sentidos, ¿vale? Otra chulada de rodamiento que yo desconocía, ¿vale? Los que empiezan por el número 3. Vamos, si os parece, con los que empiezan por el número 4. Son rodamientos como los que conocemos de toda la vida que tiene la hilera de bolas, pero en esta ocasión tienen 2 hileras de bolas. ¿Qué sucede con estos rodamientos? Pues que conseguimos un rodamiento que aguanta muchísimas más fuerzas radiales, ¿vale? En prácticamente el mismo espacio. Si no tienes espacio para meter 2 rodamientos de bola simple, pones este que es un poquito más ancho nada más y te permite obtener 2 hileras de bola, con lo cual aguanta muchísimo peso. Cargas radiales no admiten cargas axiales, este tipo de rodamientos empiezan por 4, pero tenemos un rodamiento que ocupando menos espacio nos da una prestación muchísimo mayor. Importante conocerlo también. Si estás harto de cambiar rodamiento y se te van partiendo de una bola, busca uno de 2 bolas con esa misma anchura y te aguantará muchísimo más. Interesante tema. Vamos ahora con los rodamientos que empiezan por el número 5. Son rodamientos de bolas, pero que solo aguantan cargas axiales. Y además es un rodamiento que no me gusta mucho por el hecho de que, bueno, veis cómo se desmonta en 3 partes, ¿vale? Y es que estos tipos de rodamientos prácticamente van apoyados, pero siempre deberían de ir acompañados de un rodamiento de carga radial, ¿vale? Tendrían que ir así, porque es muy raro encontrar un eje que solo vaya a ejercer fuerza axial. Por lo tanto, son rodamientos que en su mayoría de las ocasiones pues van acompañados de un rodamiento de carga radial. ¿Necesitas únicamente carga axial? Pues estupendo. De hecho, en la mesa tenemos colocados rodamientos de estos, pero como os digo, acompañado de su parte delantera de un rodamiento de carga radial. Todo económico, pero bueno, que sepáis que existen. Rodamientos axiales de bolas. Vamos ahora, si os parece, con los que empiezan por el número 6. Los que empiezan por el número 6 son los que yo llamaría rodamiento de toda la vida. Rodamientos con una hilera de bola, son muy económicos, aguantan bien las fuerzas radiales, aguantan también altas velocidades. Fuerzas axiales que le lleguen por el lado, muy leves tienen que ser, ¿vale? Si no, pues terminas rompiendo. Es el rodamiento de toda la vida, no hay que entrar más porque no hay más que hablar. Una hilera de bolas para carga radial, básicamente. Vamos ahora con otro de estos que me parece interesante y que yo tampoco conocía. Los rodamientos que empiezan por el número 7. Rodamientos de una hilera de bola, pero con contacto angular. ¿Qué significa esto? Si vemos el nervio del centro, ¿vale? El aro central, por uno de sus lados tiene una pestaña que está más alta que por el otro no, lo tiene más estrechito. Y justo el aro exterior es al contrario, estrechito por aquí y ancho por aquí. ¿Para qué es esto? Esto es para aguantar cargas radiales desde arriba, fijaos cómo rueda el rodamiento de una pasada, pero además también aguanta cargas axiales. Cargas axiales hacia un sentido, que es que cada lengüeta ancha hablen entre ellas, ¿vale? Si lo hacemos al revés, pues no estaríamos ejerciendo contacto sobre su parte angular y por lo tanto la carga axial no soportaría esa carga axial que puede llegar a soportar si lo hacemos aquí. Aguanta cargas axiales en un sentido y cargas radiales en el sentido que os dé la gana. Y ya os digo, espectacular. Rodamiento para solucionar ese problema de cargas combinadas, ¿no? Después tenemos los que empiezan por el número 8. Son rodamientos axiales, como el que acabo de mostrar, que es este de aquí, que no tengo ningún ejemplo del 8, pero en vez de bolas tiene rodillos. ¿Qué se diferencia de este? Bueno, pues que aguanta muchísimas más cargas axiales que el de bolas, ¿vale? Los de rodillo aguantan muchísimas más cargas, pero igual, es desmontable y toda esta historia. Simplemente cambia eso, que en vez de bola serían de rodillo, para que lo tengas en cuenta. En lo que respecta al comienzo de una cifra, no vais a encontrar más rodamientos distintos. Van desde el 0 hasta el número 8. Después se suman rodamientos que empiezan por la C, por la N y otra letra más, por la Q, por la T. En fin, hay distintas numeraciones, o sea, en este caso serían letras por las que puede empezar un rodamiento que sustituyen a esa primera cifra que acabamos de ver. Pero porque son rodamientos mucho más específicos, son rodamientos para algo muy concreto y no es algo que vamos a entrar nosotros aquí en materia ni nada porque no tiene sentido. Ya tenemos claro entonces, hemos visto para qué es la primera cifra que nos enseña a identificar los tipos de rodamientos. ¿Qué os parece si hablamos ahora de cómo saber el diámetro interior del rodamiento? Es súper sencillo y os va a encantar. Vamos a ello. ¿Cómo saber el diámetro interior de cualquier rodamiento? Mira, para saber el diámetro interior del rodamiento nos tenemos que ir a la última cifra del rodamiento. En la mayoría de los casos son las 2 últimas cifras. Solo hay, creo que son 6 casos en los que es una única cifra. Y son el rodamiento, lo vais a identificar rápidamente, son rodamientos siempre muy pequeñitos y que solo consta de 3 cifras, la numeración completa, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, que tenemos 3 apartados, el tipo de rodamiento, el diámetro
diámetro de ancho y el diámetro interior, pues la última cifra en este caso, si solo tenemos 3, pues el diámetro interior del rodamiento. Como os digo, en la mayoría de casos siempre son 2 cifras. Y hay casos excepcionales donde pueden ser 3, 4 o más cifras. Lo vamos a ver y es súper fácil de entender. Tenemos en cuenta entonces que para leer el diámetro interior del rodamiento se nos pueden dar 3 situaciones, como decía. La primera situación, rodamientos muy pequeños que van desde 3 milímetros de interior de diámetro a 9 milímetros de diámetro. ¿Qué sucede con estos rodamientos? Pues que directamente la última cifra te está indicando, sin hacer nada más, cuál es el diámetro interior del rodamiento. Por ejemplo, rodamiento 623, termina en 3, ese rodamiento tiene 3 milímetros de diámetro interior. Rodamiento 700, me lo estoy inventando a voleo, ¿vale? 737, 3 cifras, termina en 7, ese rodamiento tiene 7 milímetros en su diámetro interior. Rodamiento 839, tiene 3 cifras, la última cifra es el 9, ese rodamiento tiene 9 milímetros de diámetro interior. Ahora bien, a partir de ahí, del 3 al 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son los milímetros directamente que tiene el rodamiento interior. Y a partir de ahí, que son los rodamientos que vamos a utilizar nosotros siempre, no creo que utilicéis rodamientos tan pequeñitos, a partir de ahí, las 2 últimas cifras nos van a decir el diámetro interior del rodamiento. Y se mide así. No liaros porque es muy sencillo. Si tu rodamiento, te lo dejo por aquí escrito y aparte tienes tu tablita, que por cierto es de la que yo me estoy guiando, la misma tabla que yo he redactado porque no me lo sé de memoria. Entonces, perdonadme si veis cuando miro aquí abajo. En la tablita tenéis ejemplos también, ¿vale? No os preocupéis. Si tu rodamiento termina en 0, 0, significa que tiene 10 milímetros en el eje interior. Si termina en 0, 1, significa que tiene 12 milímetros en el eje interior. Si termina en 0,2, esto es muy breve, no vas a hacer hasta llegar a 500, ¿eh? Si termina en 0,2, significa que tiene 15 milímetros en su eje interior. Y por último, si termina en 0,3, significa que tiene 17 milímetros en su eje interior. Hasta aquí. A partir de 0,3, lo que tenemos que hacer es multiplicar las 2 últimas cifras que aparecen en la numeración de tu rodamiento por 5. Esa sería como la situación número 2, ¿no? Tenemos la situación número 1, donde tenemos esos rodamientos pequeñitos y los acabados 0,0, 0,1, 0,2 y 0,3, y pasamos a la situación 2, que es la más común, la que más nos vamos a encontrar, que es un rodamiento cuyos 2 últimos dígitos tenemos que multiplicar por 5 para obtener su diámetro interior. Por ejemplo, vamos a ir a este que tengo aquí, que es 0,5. 0,5 por 5, 25 milímetros. Este rodamiento es de 25 milímetros en su parte interior. Vamos a coger este que es más grande, ¿vale? El axial, porque eso vale para radiales y axiales. El axial es el 51107. El 0,7 lo multiplico por 5, me da 35. Este rodamiento tiene 35 milímetros de diámetro interior. Y así podemos irnos pues con todos los ejemplos que nos dé la gana. ¿Cuándo termina esto? Aquí. ¿Cuál es el tope? Bueno, pues el tope sería esa, la situación número 3 de esta lectura de diámetros interiores. Y es que estos números que multiplicas por 5 es hasta un máximo de 96. O sea, el 96 es el último número que vamos a multiplicar por 5, que nos daría 480 milímetros, ya un rodamiento interesante, y es el último. A partir de aquí, los fabricantes tienen que poner una barra inclinada y la medida en milímetros de interior del rodamiento, ¿vale? Quiero decir, si un rodamiento termina en 96, lo multiplicamos por 5, nos da 480 y son 480 milímetros de diámetro interior. Pero si el rodamiento tiene 550 milímetros de diámetro interior, lo que hace el fabricante es que después de la serie de ancho esta que os comentaba, veréis una barra inclinada y a continuación la medida en milímetros sin tener que multiplicar nada del diámetro interior del rodamiento. A mí eso me fascina, yo no sé ustedes de verdad, yo no sé si lo estará haciendo pesado o no, pero me parece súper interesante, os lo digo de corazón. Y hasta aquí, familia, hasta aquí el vídeo de los rodamientos, de verdad. Descargado el plantillita, lo he dejado la descarga en Mega, no bastaría anuncio, ni publicidad, ni estupideces, simplemente para que lo he hecho de corazón para que lo tengáis. No pretendo lucrarme con las descargas y que lo tengáis resumido por un guaquinero, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha encantado grabarlo y es que el mundo de los rodamientos me ha fascinado, pero total, gracias a partir de ahora mejoraré muchísimo mis proyectos y espero que os sirva también para mejorar vosotros. Si os ha gustado el vídeo y queréis más sobre estos temas o algo,
pues apoyarnos con un like, suscribiros. Tenemos un objetivo este año de llegar a 1 millón de suscriptores y hay que apretarse la tuerca, ¿eh? Está complicado, pero venga, si eres de los que ven mi vídeo buscando al canal, hazme el favor de suscribir. No creo que te cueste tanto, hombre. Vamos ayudando un poquito, hace mucha ilusión llegar a 1 millón de suscriptores. Venga. Perdón, ¿Sí? una pregunta. Estos rodamientos ¿utilizan un aceite especial como para disminuir su fricción o no son? Normalmente los rodamientos no utilizan aceite, sino grasa. Ok, Y ya que se refiere a eso, muy importante, déjenme ver si en alguna de las imágenes aparece. Hay unos que no, ¿Sí? que hay unos que son como libres de mantenimiento, ¿verdad? Hay otros que sí hay que estarlos engrasando Sí, periódicamente. bueno, por lo general los rodamientos ya de grandes dimensiones, que son muy caros, entonces tienen la posibilidad de que se pueden desarmar para lubricarlos. La forma adecuada para lubricarlos es primero limpiarlos totalmente, quitarle toda la lubricación vieja, incluso restos de polvo, de cualquier tipo de sólidos que puedan tener, y luego lubricarlos completamente ya con grasa nueva. Para eso son la grasa que se utiliza para rodamientos es especial. Por lo general se utiliza una grasa que se llama grasa grafitada. Y es que lo que estaba buscando, pero no lo tengo aquí a mano, es una imagen de que precisamente para evitar que se salga la grasa o que se contamine, llevan una tapita. Esa tapita en algunos es metálica o en otros rodamientos es plástica o de hule. Entonces es muy importante ver eso, porque resulta que si nosotros calentamos un rodamiento para ponerlo, para que se expanda y entonces lograr el ajuste forzado, entonces podemos dañar tanto la grasa como también ese cobertor, ese tapapolvo ahí, se le llama también. Entonces, por eso les decía que el proceso de montaje de rodamientos por medio de calentamiento solo se debe hacer si se tiene un amplio conocimiento. Hay que saber cuál es la temperatura necesaria y la temperatura máxima que se puede aplicar para no causar deterioro en el rodamiento. Generalmente, el fabricante nos dice cuál es la temperatura máxima a la que se puede someter sin causarle deterioro. Y estamos hablando ahí por lo general de temperaturas entre 60 a 70 grados Celsius. Por ahí, ya de ahí en adelante no es nada recomendable. Y resulta que uno ve en la calle gente que le pone un soplete, ¿verdad? Sí. Y ven que los ponen al rojo vivo y todo eso. Eso ya incluso no solamente causan deterioro de las partes, sino que se puede producir deformación del metal, ¿verdad? Ya deformación permanente. E incluso deterioro de las propiedades mecánicas del acero. Estos aceros de los rodamientos, para precisamente reducir al máximo el desgaste por rozamiento, son aceros de muy alta dureza. Y esa dureza se alcanza en un proceso, en un tratamiento térmico que se llama temple. Ustedes no llevan metalurgia, ¿verdad? Creo que no. No, ustedes no llevan metalurgia. Ok, el temple, tal vez ustedes lo han escuchado oír hablar, el temple de los aceros, por ejemplo. Resulta que, tal vez se acuerdan ustedes en química, cuando llevaron los cursos de química, que el carbón tiene diferentes formas de estructura sólida. ¿Se acuerdan de eso? Eso se llaman formas alotrópicas. Resulta que el carbón en estado sólido puede formar grafito,
puede formar el carbón propiamente dicho o el diamante. Los tres estructuras completamente diferentes, ¿verdad? Y son del mismo material. Resulta que los aceros tienen comportamiento alotrópico, pueden conformar diferentes estructuras cristalinas y cada uno de esos tipos de estructuras cristalinas tiene diferentes propiedades mecánicas. Entonces resulta que en el proceso de solidificación de los aceros, las estructuras sólidas más duras son las que se generan a temperaturas más altas. Conforme el acero se va enfriando en el proceso de solidificación, hay 2 o 3 transformaciones de estados sólidas diferentes y cada una de esas estructuras que va alcanzando a menores temperaturas durante el proceso de solidificación ofrecen un material con propiedades finales de menor dureza. Entonces, para lograr obtener ese tipo de estructura del acero de más alta dureza, lo que se hace es el proceso de temple, que consiste en elevar la temperatura. Se eleva la temperatura del acero hasta cierta temperatura en donde se produce la transformación de fase sólida a esa estructura que tiene las características de más alta dureza, y luego, para evitar que se produzcan las transformaciones siguientes en el proceso de enfriamiento, se enfría abruptamente, se enfría rápidamente el acero. Entonces, ese proceso de enfriamiento rápido no da tiempo a la transformación de fases, y entonces lo que se dice es que se congela esa fase dura. Ese tratamiento de temple se le da a los aceros utilizados en herramientas de corte, en una fabricación de cuchillos, de espadas, todo esto. Entonces, si nosotros tenemos un acero que ha sido sometido al temple y lo calentamos hasta una temperatura muy alta, en donde de nuevo se dé transformación de fases, y el enfriamiento es lento, entonces ahora ya el acero perdió totalmente esas propiedades. Entonces son cosas que hay que conocer, porque podemos cometer errores ahí por ignorancia. Y eso pues no debería de suceder entre ingenieros. Entonces, bueno, se puede calentar. ¿Cómo calentar en ese caso? Para calentar un rodamiento, nunca se debe utilizar un soplete, por ejemplo. Se puede hacer con resistencias eléctricas que se colocan en el diámetro, en el agujero, en la sección interna, pero también para uso profesional existen unos calentadores eléctricos que funcionan por medio de un campo electromagnético. Es una bobina que se introduce dentro del agujero del rodamiento y produce un calentamiento súper localizado. Entonces, gracias a eso no se deteriora el rodamiento, pero sí es necesario saberlo, ¿verdad? Porque si la grasa, por ejemplo, supera cierto límite de temperatura, se vuelve fluida y se puede escapar incluso, ¿verdad? Se pierde. Bueno, voy a enseñarles, entonces les decía, algo de rodamientos de grandes dimensiones. Professes perfection. The makers of MTK bearing presents a diligent process that has the ring coming out initially as tube stock. From there, the machine transfers it for hardening or forging at a heated temperature. The next stage is the moving of the already heated up object for a fine filing and grinding. From there, still on the filing slab, the ring proceeds for turning to an appreciable texture so that the cage drilling to be introduced. This stage is the most... En este caso están mostrando el proceso de fabricación de rodamientos ahí muy grandes. El nombre en inglés es bearing, aunque también es aplicado a otro tipo de dispositivos, el nombre de bearing. Entonces, vean estos rodillos, no son de sección uniforme. ¿En qué tipo de rodamientos creen ustedes que se aplicarían por esta geometría que tiene? De acuerdo a lo que vimos ahora. En los que soportan como un juego en el eje.
Ajá, desalineamiento, los que soportan desalineamiento. axial, exactamente. Eso es lo que les decía, que esta superficie es como un arco. Fathered with perfection, hence the discreetness and precision drilling to make fine identical strokes on the body of the ring. Roller turning follows suit with heat treatment of the rollers that will be making up the circumference of the ring edge. The ring is sent them further for grinding to achieve a thorough and consistent Vean qué control of tamaño quality. de rodamientos. Este tipo de rodamientos generalmente son utilizados en turbinas, turbinas hidráulicas de gran tamaño. The final stage scene is the brilliancy in assembling the rollers and other components. Fue. After that, the ring is neatly wrapped / packaged and ready for mounting in the vessel through the aid of a man-aided crane. The bearing is lowered to its definite location. O sea, hay máquinas gigantes y ahí todo es gigante, ¿verdad? Todas las partes que necesitan son así. Entonces es interesante saber el proceso de fabricación, ¿verdad? Voy a mostrarles uno más. La calidad del video es muy mala, porque está en muy baja resolución, pero también para aprovechar ver otros todavía más grandes.